colaboran allí con la lectura? A ver. No dejes que el comportamiento de otros afecte tu paz interior. Ok, no dejes que el comportamiento de otros afecte tu paz interior. ¿Qué nos indica esta lección o esta diapositiva? Que cada uno, pues, el comportamiento que tenga otro tipo de personas, definitivamente nosotros como individuos de esta sociedad no vamos a poder controlar su forma de ser. Definitivamente, pues esa es la manera que ellos tienen, la manera de ser, esa es la de ellos, nadie lo va a cambiar. Pero sus procedimientos, sus actuaciones, su forma de actuar o su forma de vivir no debe ser motivo para que afecte nuestro proceder o nuestra paz interior. Hay que dejarlos, pues, que vivan en su mundo, hay que dejarlos que vivan equivocados, hay que dejarlos, pues, que la vida y el destino se encargue de cada una de las actuaciones que ellos, pues, en determinado momento tengan. ¿Ok? Bien, seguimos entonces dentro de los temas que vamos a ver, pues vamos a ver lo que es información y datos. Nuevamente seguimos con los ficheros versus base de datos, sistemas gestores de base de datos con información geográfica. Este aspecto es importante porque muchas veces vemos una base de datos, pero no sabemos en realidad cuáles son los elementos que lo conforman. ¿Ok? Visión de los datos, modelo relacional de base de datos, diseño de una base de datos. Vamos a ver algunos lenguajes de consulta, QBE y SQL, y lo que es arquitectura de un sistema gestor de base de datos. Vamos a ver el rendimiento de una base de datos y lo que es la parte de las aplicaciones de una base de datos. ¿Ok? A ver, entonces, si me colaboran cualquiera de los dos ahí, por favor. La información y datos. La información se registra mediante datos, los datos se producen, se pueden mecanizar, los datos se interpretan para obtener una información, la interpretación depende del hombre, no se puede mecanizar y es necesario un almacenamiento persistente. Muy bien. ¿Quién habló ahí? ¿Steven o Duarte? Duarte. Duarte. Ok. Steven, para ti, ¿cuál sería cuál sería un dato único que en el cual nosotros nos podemos representar? O usted, mencióname un dato que solamente usted lo tenga y más nadie lo pueda obtener. ¿Cuál sería? No sabría decirlo. ¿Perdón? No, no. O sea, un dato que nada más usted lo tenga, que nadie más, que no se repita. ¿Número de cédula, profe? Correcto, número de cédula. Ese es un dato único, un dato que al momento que usted ingresa ese dato a un sistema, ¿ya? A una computadora, a alguna aplicación específica, esos datos van a generar información. ¿Qué tipo de información van a generar? Esa información puede ser todas las características de ese nombre, el nombre de sus padres, lugar de residencia, fecha de nacimiento y demás. ¿Ok? Entonces, al momento de que usted modifica o crea o consulta un dato, va a obtener información. Y como lo dice claramente aquí, la interpretación depende del hombre, no se puede mecanizar. Definitivamente, cuando usted ingresa ese nombre, ese número de datos, esa cédula al sistema, la computadora va a
generar información, pero esa información no se puede mecanizar. ¿Quién va a interpretar esa información de esa base de datos? El hombre, cada uno de nosotros. ¿Para quién es importante esa información? Para el hombre. Para el hombre. Entonces quiere decir que esa es solamente el hombre es el que puede interpretar qué significa esos dos nombres que salen al momento de ingresar el número de cédula de Cano Esteven, por darle un ejemplo. La computadora no sabe ni quién es Juana Pérez ni Pedro Ríos. No los conoce. ¿Quién interpreta de que esos dos nombres son los padres de Cano Esteven? El hombre. Cada uno del ser humano, pues porque sabe a lo que se refiere o a lo que está relacionado esa base de datos. ¿Ok? Seguimos entonces. Vamos a alternar. Como solamente son dos, Cano Esteven y Duarte, entonces pues Cano lee una diapositiva y Esteven entonces Cano una diapositiva y Duarte me ayuda entonces con la otra y así nos vamos alternando. A ver. Datos, tipos de información representada con datos. Anatómica, números. Enteros, comas flotantes. Cadena de caracteres. Estructurada, números complejos, parte real e imaginaria. Registros, ejemplo, coche, matrícula, color, modelo. Muy bien, gracias. En realidad, dice que los datos se refiere más que todo a un tipo de información representada con datos, y los datos se estructuran o se dividen o se caracterizan por dos aspectos importantes. Atómica. ¿A qué nos referimos atómica? Nos referimos a números, números enteros. O sea, ¿a qué nos referimos con números? Enteros, coma, flotante y cadena de caracteres. ¿Ok? No, como les dije en la clase pasada, caracteres, así es que se pronuncia correctamente en la parte de informática, caracteres, datos, carácter, diferentes tipos de caracteres. Caracteres, entonces, sí es la forma de proceder de cada uno de nosotros. Entonces, a eso es donde se refiere la parte de lo que son los tipos de datos, específicamente atómica y estructurada. Entonces, atómica, números y cadena. Estructurada, números complejos. Ya entonces sí pasa a lo que es lo que es la parte de un dato específico, una información concreta, ¿ok? Específicamente de algo. Y ahí lo vemos claramente como un ejemplo. Vamos a ver números complejos. ¿Qué significa en la parte de números complejos? Parte real o imaginaria. Igual, un número complejo puede ser real o dividirse de una manera imaginaria. Y si nos enfocamos específicamente al registro, entonces sí. Pero para el registro tiene que haber primero un dato. En este caso, coche. En otro ejemplo, número de cédula. Si nos vamos específicamente a coche, tenemos lo que es matrícula, modelo y color. ¿Ya? Entonces, vemos que los datos en sí se dividen de manera general en dos aspectos importantes: atómica y estructurada. Aquí vemos entonces la información geográfica y espacial. Datos por línea, en este caso, los llamados raster, ya pues prácticamente hablando en términos de geografía, ya en un vocabulario geográfico, ¿ok? Entonces lo vemos allí de esa forma. Ese sería un dato.
Aquí lo vemos entonces representado ya de manera segmentada, triángulos, polígonos, ¿ya? Entonces, nos enfocamos específicamente a lo que son datos vectoriales, datos del mismo sistema, datos de algún área específica, ¿verdad? De tal forma, pues, que es representada mediante triángulos, polígonos o segmentos de línea. Esta es una información geográfica y espacial. Vamos a ver lo que significan ficheros versus base de datos. Vamos a ver qué significa eso, a qué se refieren estos términos, ¿sí? Seguimos. Fichero, almacenamiento persistente, no volátil, de datos usados para representar la información. Ejemplo, fichero de texto, documentos XML, y la base de datos son una colección persistente de datos relacionados usada para representar la información. Ejemplo, MS Access, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, IBM DB2. Muy bien, entonces aquí vemos qué será un fichero en realidad. Almacenamiento persistente, no volátil, de datos usado para representar información, ¿ya? Cuando hablamos de almacenamiento persistente, no volátil, quiere decir que pues son documentos más que todo representados de manera de texto, de manera de información en un disco duro. Cuando hablamos de no volátil, quiere decir que no se puede desvanecer, ¿ya? Por ejemplo, ficheros de texto, documentos XML. O sea que no puede desaparecer esa información porque está almacenada de manera permanente, de manera consistente. De ahí entonces vemos lo que es en comparación con lo que es la base de datos, que sería entonces la colección persistente de datos. ¿A qué se refiere esa palabra de persistente? Quiere decir que de manera permanente, que va a tener cambios constantes y que se utiliza solamente para representar información. En este caso, pues vemos algunos tipos de lenguaje, como por ejemplo MS Access, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, IBM DB2. El Microsoft, lo que es la parte de Microsoft Access, se utiliza dentro del paquete de Office para crear tablas y ficheros, como lo vimos en la clase pasada. Y lo que es la parte de Oracle, Oracle es una potente plataforma de base de datos que utiliza el Ministerio de Educación enlazada con los diferentes centros educativos a nivel nacional, de tal forma que usted en cualquier centro educativo que tenga acceso a internet, desde ese centro educativo usted puede hacer una consulta específicamente con la plataforma Oracle, utilizando el programa SIACE, ¿ya? Usted entra a SIACE, se abre la plataforma y hace la consulta. ¿Por qué? Porque esta plataforma está adherida, está amarrada al Tribunal Electoral. Y de esa forma usted puede ingresar a los estudiantes desde cualquier punto del país, desde cualquier centro educativo, hace la consulta, verifica y de igual manera pues son matriculados mediante este sistema de base de datos. Aquí vemos entonces una pequeña imagen, ¿verdad?, que nos muestra el programa A, programa B y programa C. En el programa A aparece la descripción de ficheros.
al momento de que se describen los ficheros, ¿hacia dónde van ellos? Ellos van primero al fichero A. Los de B, los programas del B al fichero B y el C al fichero C. Pero en realidad, cada uno de ellos tiene pues una condición o una función específica. Por ejemplo, en el fichero B dice que existe la parte de redundante, mientras que en el programa C solamente están los datos. Si comparamos el recuadro, la imagen que está en la parte de arriba con la que está en la parte de abajo, nos muestra de igual manera el programa A, B y C, pero hace una sola descripción de los datos directamente a la base de datos. ¿Okay? Si nosotros vemos, esta es la parte teórica, fichero versus base de datos. Ahora, de manera diagramada, lo vemos acá. O sea, que en esta parte, cada uno de los ficheros se trabaja de manera independiente, ¿verdad? Tanto para el fichero A, B y C, de manera independiente en cada uno de los programas. Mientras que acá el programa A, B y C, todos se enfocan directamente a una sola descripción del fichero, donde va a pasar entonces directamente a la base de datos A, B, C. Solamente pues le colocan ese nombre a esa base de datos, ¿verdad? Base de datos ABC, pero con una sola descripción de los ficheros. ¿Okay? Entonces, allí vemos de manera clara cómo en lo que es la parte de fichero versus base de datos se maneja pues de manera más agrupada referente a la base de datos en comparación con los ficheros. Aquí vemos el ejemplo de algunos ficheros secuenciales. ¿Qué significa fichero secuencial? Que lleva una secuencia temporal, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos en la parte de arriba cómo viene la aplicación. Primera aplicación, segunda aplicación, tercera aplicación. Cuando llega directamente al archivo, dice, tiene que guiarse por un acceso serializado. Acceso serializado quiere decir que tiene que guiarse mediante una secuencia serial dada en determinado momento para poder accesar al archivo. Dice, cola aplicaciones para acceso a los datos. O sea, que tiene que quedarse en determinado momento en esa forma, allí, ¿verdad? Para entonces autorizarlo que ingrese al archivo, ¿ya? Por eso es que se le llama fichero secuencial. Viene de manera secuencial, de manera ordenada, para entonces entrar directamente al archivo y actualizar cada uno de los datos. ¿Ok? Seguimos entonces acá con la siguiente diapositiva. A ver, ¿quién le corresponde? Redundancia e inconsistencia de datos. Costes de mantenimiento de los programas. Dificultad en el acceso. Cada consulta de datos implica generalmente escribir un nuevo programa. Aislamiento de datos. Formatos diferentes y en medios diferentes. Integridad. Para implementar restricciones de integridad es necesario modificar todos los programas que acceden a los datos. Muy bien. Cuando hablamos de redundancia e inconsistencia de datos dentro de una base de datos, esto es sumamente importante y muy delicado. ¿Por qué? Porque si usted trabaja en una empresa bancaria, una empresa en un banco, y resulta ser que los datos no son consistentes, no son reales,
entonces usted va a estar en problemas, porque no es igual trabajar con una base de datos de una ferretería en comparación con la de un banco. Un dato bancario dentro de un sistema es mucho más importante, o de igual manera también el de un sistema de ferretería también es importante, pero los valores son diferentes. Vamos a suponer que de repente el sistema bancario, la ferretería, le muestra a usted un resultado de ciertos artículos, ¿ya? Pero resulta ser que hay una diferencia. En el sistema me muestra 8 martillos, pero allá físicamente solamente hay 6. Quiere decir que faltan 2 martillos. Ok. Hay inconsistencia de datos, no hay veracidad. Pero si dentro de un banco, un sistema de base de datos funciona de esa forma, con inconsistencia y redundancia de datos, esos datos no van a ser tan iguales. ¿Por qué? Porque en un arqueo o en una revisión que se haga de manera general del balance, vamos a suponer el balance de caja de cierto funcionario que labora en el banco, no coincide. Resulta ser que el balance es de $2,000 dentro del sistema, pero allá físicamente nada más hay 1,000, o no hay 2,000, hay 2,050, 2,500, por darle un ejemplo. No hay datos veraz. En un banco de igual forma da que sobre dinero en un arqueo de caja a que falte dinero, igual es un error. No, que lo que pasa es que al momento de está sobrando, no hay problema. Sí hay problema. El problema es prácticamente del mismo nivel, el error es tan grave tanto para dinero que sobre como el dinero que falte. Igual es un error y grande. Entonces, en ese caso, pues la inconsistencia de datos se enfoca a esa parte. Redundancia, no puede haber redundancia dentro de una base de datos. Tiene que ser lo más explícita, lo más clara, lo más veraz posible. Y ahí entonces entra algo que se conoce como los costos de mantenimiento de los programas. ¿Cuáles son esos costos de mantenimiento? La dificultad en el acceso, aislamiento de datos y integridad. Dificultad en el acceso. Cada consulta de datos implica generalmente escribir un nuevo programa. O sea, quiere decir que en una base de datos no solamente se enfoca a lo que es manejo de datos, también se enfoca o la empresa que colabora o que vende este tipo de software, no solamente es vender el software, sino también tiene que incluir dentro de ese paquete de compra algo que se conoce como costos de mantenimiento. Ellos bien capacitan al personal que está en la empresa para que le dé el mantenimiento, o ellos ofrecen sus servicios posteriormente o dentro del paquete, dentro de cierto tiempo, lo enfocan para considerar que ese aspecto no se puede olvidar. Aislamiento de datos, formatos diferentes y en medios diferentes, ¿ya? Cada uno de los datos, pues, por asunto de la misma característica del dato, ellos, pues, tienen diferentes tipos de formato. Y el tercer punto, importantísimo, integridad. Como les mencionaba anteriormente, en cualquier tipo de base de datos donde usted aplique un sistema de revisión de una base de datos, la integridad es única. Para implementar restricciones de integridad es necesario modificar todos los programas que acceden a los datos. O sea, tiene que hacer una fiscalización, una revisión, una depuración, un cambio constante de las contraseñas dentro del sistema. De tal forma que
se maneje de manera íntegra tu base de datos. No solamente enfocándose a la parte de integridad, sino seguridad, consistencia, veracidad y confianza del sistema de base de datos. ¿Ok? Vamos a ver qué significará eso de atomicidad. A ver. Cuando hay algún fallo informático, corte de corriente, error de disco, se puede producir una inconsistencia en una transferencia bancaria. La transferencia debe ser una operación atómica. ¿Ocurre totalmente o no ocurre? Ok. Ese es el punto que se conoce como atomicidad. Se fue la luz, la transacción bancaria que en ese momento se estaba haciendo, no se sabe si el depósito se dio en el momento, si la cajera en el momento de tener al cliente al frente presiona enter, al presionar enter, así mismo, boom, se va la luz. Entonces, queda ese hueco irreal para ver si en verdad el proceso ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que hacen en estos casos los bancos? Ellos manejan un sistema de electricidad de manera automatizada, de tal forma que si el fluido eléctrico se va de manera automática, el sistema mantiene la fluctuación o mantiene las baterías de las terminales en óptimas condiciones, de tal forma que no exista esa fluctuación de corriente que puede dar como consecuencia la inconsistencia de una operación bancaria. Miren lo que dice aquí claramente. La transferencia debe ser una operación atómica. ¿Ocurre totalmente o no ocurre? No puede quedar a medias. Aquí no puede quedar en color gris. ¿Es blanco o es negro? ¿Se hizo o no se hizo? Entonces, allí es donde se enfoca pues prácticamente al término específicamente de lo que es atomicidad. El acceso concurrente, primero pues trabaja con una copia de datos, se va al archivo. De igual manera pues en ambos casos, acá en la parte de arriba, dice trabajo con una copia de los datos, trabajo con una copia de los datos. Y el de acá abajo también dice yo también trabajo con una copia de datos. O sea, cada uno de ellos lo hace de manera directa, Vamos a ver, seguimos con el otro. Las bases de datos solucionan los problemas de los ficheros. Sin embargo, no sustituyen a los ficheros en todas las aplicaciones. Por ejemplo, ficheros temporales, datos no relacionados. Además de la base de datos, se implementan con ficheros. Muy bien, entonces ahí entonces la base de datos soluciona los problemas de los ficheros, ¿ok? Se enfoca específicamente a eso. ¿Por qué? Porque los ficheros tienen inconsistencia de información en determinado momento, ¿ya? Pero la base de datos, al mantener los datos de manera correcta, de manera veraz, de manera instantánea, en tiempo real, entonces colabora entonces específicamente la base de datos. Sin embargo, no sustituyen a los ficheros en todas las aplicaciones, ¿ya? Entonces, definitivamente es una ayuda, pero no la soluciona, no la sustituye, ¿ok? Entonces, además, las bases de datos se implementan con ficheros, o sea, cada una no trabaja de manera independiente, pero se necesitan entre ambas, ¿sí? Se necesitan, pues, para trabajar de una manera eficaz. Y
manejar los datos de manera correcta y de manera real. Muy bien, seguimos. Seguimos. SGBD significa Sistema Gestor de Base de Datos. ¿Ok? A ver. Los ficheros se prefieren a los SGBD cuando BD y aplicaciones simples, bien definidas y sin visos de cambio, requisitos de tiempo real que no pueden cubrir los SGBD, no requiere acceso concurrente. Los ficheros se prefieren a los sistemas gestores de base de datos. O sea, ¿quiénes los prefieren? O sea, los sistemas gestores de base de datos prefieren a los ficheros. ¿Cuándo? Cuando la base de datos y las aplicaciones simples, bien definidas y sin visos de cambio. Cuando existe un requisito en tiempo real que no pueden cubrir los sistemas gestores de base de datos. Y también cuando no se requiere acceso concurrente. ¿Ok? En el primer punto, surge lo que es la parte de aplicaciones simples, bien definidas y sin visos de cambio. ¿Ya? Requisitos en tiempo real que no pueden cubrir. O sea, un requisito en el momento oportuno, en el momento necesario, ¿verdad? En ese momento, entonces, como quien dice, el fichero resuelve en ese momento. Requisitos de tiempo real que no pueden cumplir los sistemas gestores de base de datos. Y por último, no se requiere acceso concurrente. O sea que se mantiene de manera constante, de manera concurrente, todo lo que es el sistema de base de datos. Aquí vemos entonces los sistemas gestores de base de datos, o sea, los CGBDS. Aquí vemos el usuario 1, usuario N, aplicación 1, aplicación M. Todos llegan al sistema gestor de base de datos. O sea, es prácticamente una interacción, una comunicación constante entre ambos. De ahí entonces, cuando el sistema gestor de base de datos tiene su relación con lo que es usuario y aplicación, entonces se coordina o envía información directa a la base de datos 1 hasta la base de datos X, siempre y cuando exista entonces un sistema de comunicación de manera permanente entre ellos. Vamos a ver ahora los tipos de sistemas gestores de base de datos. Dice que hay tipos relacionales, orientados a objetos, geográficos, temporales y XML. Muy bien. Los sistemas gestores de base de datos producen concurrencia, integridad y seguridad. Concurrencia de manera permanente y en tiempo real, facilitan información, actualizan información. Integridad, de manera permanente existe una confianza única en que el reporte de la base de datos es real, es segura, es confiable. Y por último, seguridad, todos los datos se confía plenamente en lo que es la información que genera el sistema de base de datos. ¿Ok? Concurrencia a nivel de fila. ¿Ok? Estoy leyendo la tercera fila, estoy cambiando la sexta fila, estoy leyendo de la octava fila y luego la modificaré. Esto es lo que se conoce como concurrencia a nivel de fila. O sea, concurrencia, modificación, cambio, reestructuración en cada una de las filas, específicamente y enfocado hacia lo que es la parte de concurrencia. Seguridad. Un sistema gestor de base de datos es un software capaz de manejar grandes colecciones de datos
Estos datos bien pueden estar relacionados, compartidos o persistentes. Relacionados, base de datos en el que relacione una información con la otra, con otro tipo de base de datos. Compartidas, comparten los recursos. Persistentes, de manera constante van a existir cambios en ella. Aseguran su fiabilidad y privacidad, ¿ok? Usuarios, roles, restricciones de acceso, ¿ok? Ahí sería entonces, sería a lo que nos enfocamos directamente en lo que es seguridad, ¿ok? Y la última, vamos a llegar hasta la número 20, la última vamos a ver las ventajas. Como consecuencia de estas características se obtienen las ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Normalización, ¿verdad? Normalización, ¿a qué nos referimos con normalización? Pues existe un tipo de información estándar dentro de la base de datos, pues que puedes modificar en cualquier momento. Tiempo de desarrollo de aplicaciones reducido. Al momento de usted aplicar el desarrollo, tiene que ser en un tiempo determinado. No puedes desarrollar una aplicación llevándote toda una mañana o todo un día. Flexibilidad, fácil para añadir o eliminar datos necesarios. No puedes crear una base de datos, y esa es una de las ventajas, no puedes crear una base de datos en la que usted no pueda ni modificar, ni eliminar, ni agregar algún dato dentro de la misma. Y por último, disponibilidad inmediata de las actualizaciones de datos para todos los usuarios. O sea, que todos los usuarios en determinado momento van a tener disponibilidad. O sea, que ella, pues, en determinado momento tiene que tener accesibilidad para poder modificar o tener acceso a las actualizaciones que te marca, pues, el mismo sistema de la base de datos. Muy bien, entonces esa era la parte que tenía pues para la explicación del día de hoy, el tema de base de datos. Vamos a hacer una revisión antes de terminar, no he dejado de grabar todavía. Necesito explicarles el taller número 2. El taller número 2 se enfoca más que todo a lo que es, aquí tenemos el taller número 2, se enfoca específicamente a lo que es crear un mapa conceptual, ¿ok? Específicamente con las tablas que se crean en Microsoft Access, su función principal y características. Dice que eso pues inicia hoy, 10 de abril, finaliza el 17 de abril a las 12 de la noche, ¿ok? A las 23:59. Pero sí me interesa que ustedes sepan cómo se hace un mapa conceptual. No puede ser que de repente tengan información y queden en una situación en la que en vez de hacerme un mapa conceptual, me salen es con un texto paralelo, con un cuadro sinóptico, ¿ya? Con un cuadro comparativo y demás. Aquí les estoy mostrando en pantalla, tomen nota nada más allí, ¿verdad? En sus apuntes, tomen apunte, de lo que es un mapa conceptual. ¿Ya? Aquí está claramente esta imagen, no sé si la observan allí bien. Voy a agrandárselo un poquitito más. Aquí está. Aquí hay 6 pasos de cómo se realiza un mapa conceptual. En este momento, pues usted bien le puede tomar una captura de pantalla si estás en la computadora, o pues tomarle una foto si tienes el celular ahí a mano. Y vas entonces a trabajar en los 6 puntos que muestran los pasos a seguir para crear un mapa conceptual, ¿ya? El primer paso es leer y comprender el texto. Segundo paso, se localizan y se subrayan las ideas o palabras más importantes.
3. Se determina la jerarquía de dichas palabras claves. ¿Qué significa jerarquía? ¿Qué palabras son más importantes dentro del texto que estás leyendo? ¿Cuáles son las expresiones más importantes de lo que estás leyendo? 4. Se establecen relaciones entre palabras claves. ¿Qué significa una relación? Una relación es esta que tú ves aquí en el mapa conceptual. La relación es también lo que se conoce como enlaces. Enlaces. Por ejemplo, aquí dice, la materia está formada por átomos. Esa palabra de está formado, eso significa un enlace. Un enlace. Entonces lo tienes que colocar dentro de tu mapa conceptual. Es recomendable unir los conceptos con líneas que incluyan palabras que no son conceptos para facilitar la identificación de las relaciones. Esto es lo que se conoce como enlaces, enlaces. Y el último, se utilizan correctamente las simbologías, ideas, conectores y flechas. O sea, para usted crear de manera eficiente, de manera entendible, la proyección del texto que usted está haciendo dentro de un mapa conceptual, tienes que trabajarlo primero con concepto, enlace, concepto. ¿Cuáles son los conceptos? Los conceptos son todos los que están en las elipses. En las elipses. ¿Cuáles son esos? Materia, átomos, núcleo, corteza, protones, neutrones y electrones. Esos son todos los conceptos. Los conceptos. ¿Y los enlaces cuáles son? Está formado por, puede electrizarse ganando o perdiendo alrededor del cual giran y contiene. Esos son los enlaces y se representan claramente como lo tiene aquí, ¿ve? O sea, ellos dividen la línea, el enlace divide la línea y todo mapa conceptual debe iniciar por el concepto, el enlace y el concepto. Y siempre usted debe leer de manera correcta su mapa conceptual, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Por ejemplo, la materia está formada por átomos. ¿Qué está formada o de qué está formada? ¿De qué están formados los átomos? Está formada la materia. ¿Ok? Puede electrizarse ganando o perdiendo electrones. ¿Qué se puede electrizar? ¿Verdad? ¿Qué se puede electrizar? La materia. La materia. Así es que, bueno, muchachos, esa es la forma correcta como debe representar un mapa conceptual. Aquí lo tenemos claramente. Así es que, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran consultar, algo que no estén claro. Es el momento, pues, de preguntar. Profe, yo le tengo una pregunta en cuanto a lo de las ventajas. Ajá. ¿Puede haber algún tipo de base de datos o fichero que no tenga la flexibilidad para hacer cambios o ediciones de la misma? Repíteme la pregunta, que mi volumen de la computadora está bajito. Dale de nuevo. Que en la parte de las ventajas puede existir algún tipo de base de datos o fichero que no tenga la flexibilidad en plan para editar, añadir o eliminar alguna información. Bueno, mira, en ese aspecto, el que crea una base de datos no se le pueden olvidar esos aspectos. Porque mira, por ejemplo, tú eres el dueño de la empresa, contratas mi servicio para que yo te instale una base de datos dentro de tu empresa. La base de datos que yo te voy a instalar tiene que cumplir con todos los requerimientos de flexibilidad, modificar, eliminar, restaurar, todo lo que es la estructura de la base de datos que yo te voy a instalar. En concreto, no te puedo dejar una base de datos que no cumpla con esos requerimientos porque te voy a hacer un daño. Entonces, tú eres mi cliente, tú eres el que vas a hablar bien de la base de datos o del servicio que yo te brindé.
usted es el que va a conseguirme más clientes para que yo siga expandiendo mi servicio de base de datos. De igual manera no voy a hacer yo, porque detrás de mí hay un equipo que es el que crea esas bases de datos, pero yo soy en este caso el que represento a la empresa. Entonces yo no te puedo vender una base de datos en la que no exista ese tipo de flexibilidad. Ahora, no creo que hayan bases de datos en la actualidad que no cumplan con estos requerimientos, ¿ya? Tienen que tenerlo porque es como cuando tú compras un software para una computadora, pero ese software es limitante. Vamos a suponer que ese software solamente ingresa una base de datos a ese software y esa base de datos solamente te acepta 50 registros. Oye, pero vean acá, si mi empresa va a subir y va a llegar el momento en que yo voy a tener 100 registros, 200 registros. Entonces se requieren de modificaciones. Todas las bases de datos deben tener habilitado esas opciones. No sé si te contesté la pregunta, Kenneth.